Mi hermano mayor Carlos y yo estábamos haciendo un viaje de campamento en la costa este. Carlos eligió los lugares de interés y todo como siempre lo hacía y yo lo acompañé. Aunque eligió bien, el lugar para acampar era realmente agradable. Y como tuvimos que caminar para llegar, no estaba lleno de gente y no había nadie alrededor por lo que podíamos ver. El lugar para acampar no estaba muy definido, aunque era difícil saber si estábamos en el lugar correcto. Había varios claros en los árboles que parecían ser el lugar donde se suponía que debíamos estar, pero ninguno de los dos pensó que importara. Nos instalamos en uno de los claros con césped, y aunque inicialmente pensamos que este lugar no era muy activo, comenzamos a notar que estábamos equivocados. Había cosas sobrantes esparcidas por todos lados, nada grande como carpas enteras o algo así, pero solo cosas pequeñas como un bastón de trekking o algunos zapatos viejos. No era normal que estas cosas se dejaran atrás, no en campamentos como este que estaban muy lejos. Ambos pensamos que era extraño, pero continuamos con nuestro día. No hicimos mucho, solo pasamos el rato y hablamos. Cuando oscureció, encendimos una fogata y nos sentamos alrededor de ella un par de horas. En la noche, vi algo detrás de Carlos. Lo señalé, no estaba seguro de qué era. Los dos miramos y después de unos momentos pudimos decir que era una pequeña fogata. Estaba muy lejos y parcialmente bloqueada por todos los árboles, pero la pequeña llama naranja parpadeaba en la distancia. Si no hubiera sido por la luz de la luna que estaba cubierta por las nubes y la oscuridad absoluta del bosque, no había forma de que pudiéramos notarlo. Supongo que no estábamos solos, aunque era un poco extraño que estuvieran en esa dirección porque parecía que solo había bosque. No había aberturas ni nada para realmente armar un campamento. Tal vez querían estar lejos de otras personas o algo. No pensamos demasiado en eso. Salimos a tomar algunos bocadillos y bebidas. Nos hablamos hasta que estábamos exhaustos. Apagamos el fuego y nos fuimos a la cama alrededor de la medianoche. Me dormí bastante cómodamente sin tener ningún problema, aunque me desperté. Me desperté en algún momento de la noche. Debe haber sido solo 1 o 2 horas después de haberme ido a dormir. Sabía exactamente por qué me había despertado. Había bebido demasiado justo antes de acostarme. Necesitaba aliviarme. Me levanté y abrí la cremallera de la tienda. Salí tal vez a 25 metros del campamento para asegurarme de no atraer a ningún animal e hice mis necesidades, pero mientras estaba allí, noté que la llama en el bosque todavía estaba encendida. Tal vez fue porque estaba cansado o simplemente fuera de mí por alguna razón, pero me quedé allí y la miré por 1 minuto. Ni siquiera sé por qué, pero mis ojos comenzaron a ajustarse a la oscuridad mientras estaba allí y cuando miré hacia el bosque, de repente noté algo más. Parecía una figura en algún lugar lejano. Fuera entre mí la llama distante que estaba mirando. Sentí un escalofrío por un momento, pero me dije a mí mismo que en realidad no podía ser una persona y tenía que ser un arbusto de aspecto extraño o algo así. No había forma de que alguien estuviera afuera en la oscuridad, afuera de nuestro campamento a esta hora de la noche. Pero seguí mirando tratando de distinguir lo que pudiera cuando comencé a notar más de estas sombras que parecían figuras en el bosque. Estaban tan lejos y estaba tan oscuro que no podía decir si mi mente solo me estaba jugando una mala pasada o si realmente eran personas, aunque había al menos 10 o 15 de ellos y parecían todos estar mirándome directamente. Otro escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué diablos es esto? Casi pensé que estaba alucinando. Me di la vuelta y regresé rápidamente a la tienda. Vacilé por 1 segundo si despertar a Carlos. Sabía que, si no era nada, nunca escucharía el fin de esto, pero mi instinto me decía lo contrario. Abrí su tienda y lo sacudí para despertarlo. Estaba realmente confundido. Al principio solo le dije que pensé que había visto algo y quería una segunda opinión.
Se levantó vacilante y comencé a llevarlo hacia donde estaba yo. Pero no llegamos muy lejos. Las figuras que había visto se habían movido. Estaban más cerca, de pie, esparcidas entre los árboles. En ese momento realmente esperaba estar solo viendo cosas, pero lentamente miré a mi hermano y pude ver la expresión pálida cubierta de miedo en su rostro. Sus ojos bien abiertos, vio lo que yo vi. Miré hacia afuera y era más evidente que nunca que estas eran personas. Podía ver sus movimientos sutiles mientras estaban allí y nos observaban. Retrocedimos hacia nuestras tiendas. ¿Deberíamos irnos? Todavía puedo recordar vívidamente la voz temblorosa de Carlos mientras decía esas palabras. Siempre estaba tan confiado y seguro de qué hacer. Fue aterrador verlo y escucharlo así. Asentí y ninguno de los dos agarró nada de nuestras cosas, aparte de las llaves del auto y nuestras billeteras. Salimos a toda prisa. A lo lejos y por el sendero parecía que no nos seguían. Informamos de lo que pasó a la policía, creyendo que era necesario, pero no lo tomaron muy en serio, aunque claramente pensaron que estábamos locos, como si no hubiera forma de que un grupo entero de personas estuviera en el bosque por la noche metiéndose con nosotros. Pensamos en la extraña cantidad de cosas que vimos en la zona y esperábamos que otros ya hubieran acudido a la policía por encuentros similares, pero nadie lo había hecho. No había relatos oficiales de nada que hubiera sucedido allí. Tal vez simplemente no se denunciaron, o tal vez nadie regresó. Esta experiencia sucedió hace 2 años. En la mitad de la primavera, me tomé un tiempo libre del trabajo para ir a acampar a un pequeño lago en el norte de Minnesota. Era un lugar al que había estado un par de veces con amigos o familiares que decidieron acompañarme, pero esta vez fui solo yo. La caminata para llegar tomó alrededor de 2 horas, pero no fue demasiado rigurosa. En su mayoría solo un sendero plano durante todo el camino. Armé mi carpa y otras cosas en el bosque para no estar justo contra el lago. Luego, desplegué mi silla. Abrí una lata de cerveza y escuché los sonidos tranquilos del agua y el canto de los pájaros. Ya era tarde ese día, así que no tuve mucho tiempo antes de que el sol comenzara a ponerse. Siempre disfruté la noche en el bosque, aunque siempre estaba tan tranquilo y casi se sentía liberador de una manera que no sé de qué otra forma describirlo. Sin embargo, esta noche fue diferente. Una vez que se puso el sol, hice una fogata y seguí relajándome. Un sentimiento me invadió y no me pasaba normalmente. Sentí que me observaban. No dejaba de mirar a los árboles y la oscuridad que me rodeaba, y tenía una sensación incómoda, casi paranoica. Nunca había sido así que no estaba seguro de lo que estaba pasando cada vez que miraba a mi alrededor, aunque no veía nada en absoluto. El problema era que estaba muy oscuro. No estoy seguro si hubiera podido ver algo, incluso si hubiera algo o alguien ahí afuera observándome. Por supuesto, sin ninguna razón real para sentirme así. Hice todo lo posible por suprimir los pensamientos y tratar de alejar mi mente de ellos. Finalmente, pude distraerme pensando en algunas cosas personales que me estaban sucediendo en mi vida. No fue una distracción divertida, pero creo que fue mejor que estar paranoico. Pasaron horas. Quiero decir que eran alrededor de las 10 u 11 en ese momento, cuando hubo un crujido muy repentino y fuerte frente a mí, como un gran palo quebrándose bajo un gran peso desde algún lugar justo delante de mí. Estaba muy oscuro ahí fuera y no podía ver nada. El sonido era tan fuerte que resonó a través del bosque. Un escalofrío me recorrió. Sonaba como si algo pesado pisara una rama. Podría ser un animal o era una persona. No estaba seguro de a cuál le tenía más miedo. Saqué mi spray para osos y grité: «Hola, ¿hay alguien allí afuera?» No hubo ni el más mínimo sonido en respuesta a mi voz. No pude evitar sentir que, si fuera un animal grande,
Lo habría escuchado caminar rozando los arbustos y haciendo crujir las hojas. Me quedé sentado allí durante un minuto mirando fijamente a la oscuridad y esperando ver u oír algo antes de recordar que había traído una linterna. Rebusqué en mi mochila trasera y la agarré, pero para entonces ya había pasado un minuto o dos y cuando la alumbré, estaba vacío, no había nada allá afuera en absoluto. Claramente estaba empezando a sentirme paranoico otra vez, pero esta vez se sintió justificado. Rápidamente atendí el fuego agregando un poco más de madera para asegurarme de que no se apagara y se mantuviera lo suficientemente brillante para iluminar mi campamento. Cada 2 minutos encendía mi linterna de nuevo y simplemente escaneé el área. Luego, una vez que la encendí, inmediatamente vi algo en el extremo más alejado de la luz. Era una persona, definitivamente un hombre. Era increíblemente alto. No como inhumano ni nada, pero tal vez llegaba a los 2 metros de altura. Se movió instantáneamente fuera de la luz, yendo más atrás donde la luz no podía alcanzar. Mi adrenalina estaba bombeando. Mi instinto había estado en lo cierto todo este tiempo. Pensé en el sonido que escuché antes y cómo sonaba como algo lo suficientemente grande como para hacer un sonido de crujido tan fuerte. El tipo que vi era enorme. A esa altura probablemente pesaba 100 kilogramos al menos. Tenía que haber sido él, lo que significa que estaba ahí afuera observándome durante quién sabe por cuánto tiempo. Entré en pánico, desarmé mi tienda de campaña y metí mis pertenencias en mi mochila. Sabía en qué dirección huía de la luz, así que corrí en la dirección opuesta, que también resultó ser para volver a mi automóvil. Después de un rato, me sentí lo suficientemente seguro como para encender mi linterna en la configuración tenue y caminar el resto del camino. Mientras caminaba traté de pensar en razones para que él estuviera allí. Definitivamente algo habría sucedido, no tengo dudas al respecto, pero el tipo era enorme. ¿Por qué no me atacó o me robó de inmediato? ¿Por qué esperar y vigilarme? Lo único en lo que podía pensar es si podría haber estado tratando de ver si tenía un arma conmigo o podía haber estado esperando a que me fuera a dormir. Regresé a mi auto y manejé a casa. Todavía voy de campamento, pero nunca ha sido lo mismo desde esa noche. Siempre tengo esa sensación paranoica de que me están observando desde algún lugar que no puedo ver. Espero que sea solo un sentimiento. Esto pasó hace un tiempo, era el 2013 o 2014. Vivo en una ciudad bastante boscosa con mucho bosque a su alrededor y con muchos campamentos pequeños a 1 hora o así. Tuve un fin de semana de 4 días libres del trabajo y no había salido en un tiempo, así que decidí dirigirme a uno de estos campamentos para un relajado viaje de campamento de fin de semana. El campamento que elegí era uno pequeño donde se estaciona en un área pequeña de tierra y se elige uno de los 3 sitios en los que tenían para montar la carpa. Ya había fogatas instaladas e incluso algunas parrillas y bancos. Se veían horribles, pero supongo que algunas personas todavía los usan. Sin embargo, los 3 lugares estaban abiertos y no había otros autos allí. Así que elegí el del extremo izquierdo y dejé todas mis cosas allí. La caminata desde mi camioneta hasta el campamento fue solo de unos 5 minutos, pero el área estaba muy densamente cubierta de árboles, por lo que todavía se sentía como si estuviera completamente en el bosque. El verdadero campamento estaba a unos 45 minutos de la ciudad, y después de 1 hora, me di cuenta de que no tenía idea de qué hacer. Si debía sentarme aquí y relajarme o leer un libro que no conocía. Pensé que tal vez había un sendero o algo por lo que pudiera caminar. Así que volví a donde estaba la entrada para ver si había algo. No había nada, pero había otro auto al lado del mío. Era un Toyota rojo viejo, muy viejo, oxidado por todos lados y con abolladuras y rayones por todas partes. Una cosa realmente extraña que noté fue que no tenía matrícula ni en la parte delantera ni en la trasera. Realmente no sabía qué pensar.
pero pensé que debían haber estado acampando en uno de los otros lugares sin sendero. Sin embargo, volví a mi campamento y me senté en un tronco. Después de solo 10 minutos, escuché pasos que se acercaban detrás de mí. Miré hacia atrás y había un tipo caminando por el sendero. No tenía mochila o cualquier otra cosa y me miraba directamente como si bajara solo para hablar conmigo o preguntarme algo. El hombre parecía tener unos 30 años, pero casi parecía mayor por cómo estaba arreglado o más bien no arreglado. Su chaqueta marrón tenía agujeros por todas partes y estaba cubierta de manchas y su barba y cabello estaban grasosos y desgreñados. ¿Podrías ayudarme con algo muy rápido?, preguntó. Seguro, no hay problema, y me levanté. Pero rápidamente dijo gracias y que solo estaba preguntando por ahora, que todavía tenía algunas cosas que hacer primero, pero que iba a volver en un rato y buscarme cuando necesitara una mano. Dije que estaba bien y me agradeció de nuevo. Luego se alejó. No estaba muy seguro de por qué vino si no me necesitaba en este momento, pero pensé que probablemente solo tenía que desempacar su auto primero y volvería en 10 o 15 minutos. Me senté y esperé, pero pasó media hora y para entonces el sol se estaba poniendo y pensé que él debió haberlo hecho él mismo. Fuera lo que fuera, 2 horas después me había olvidado por completo de eso. Había encendido la fogata y estaba preparando mi cena cuando escuché pasos detrás de mí de nuevo. Miré hacia atrás, pero esta vez estaba muy oscuro. Podía escuchar sus pasos apareciendo por el sendero, pero estaba completamente cubierto de oscuridad. Ni podía ver su silueta. Escuché los pasos, crujidos contra la grava, abriéndose paso lentamente hacia la luz de mi fogata. Era el mismo hombre, tal como pensé. No entendí por qué regresó, aunque era muy tarde ahora. ¿Estás listo? Solo necesito un poco de ayuda. No estás ocupado por lo que parece, dijo bromeando con una sonrisa, pero se sintió extraño, como si estuviera siendo agresivo. Acepté nerviosamente, sabiendo que realmente no tenía nada más que hacer y era obvio. Él sonrió de nuevo y comenzó a guiar el camino mientras nos alejábamos de mi fogata. Se oscureció mucho y me dije de lo extraño que era que caminara aquí sin una linterna. También se sentía raro seguirlo en la oscuridad. «Oye, ¿para qué necesitas mi ayuda?», pregunté. Disminuyó la velocidad por una fracción de segundo, como si fuera a decir algo, pero luego continuó caminando y no respondió. Sentí que mi ritmo cardíaco se aceleraba. Mi cuerpo supo que algo estaba mal. De repente, el silencio del bosque a mi alrededor se sintió inquietantemente, espeluznante, como una calma antes de la tormenta. Comencé a disminuir la velocidad, tratando de poner algo de distancia entre nosotros sin que fuera demasiado obvio. Solo logré alejarme un par de metros antes de que se diera la vuelta y me mirara. Tenía una sonrisa falsa y espeluznante que inmediatamente se transformó en un ceño fruncido cuando me vio más lejos. Se detuvo y yo también, y antes de poder decir algo, vi que su mano se metía en su chaqueta y de inmediato me di vuelta y corrí más profundamente hacia el bosque después de ver solo el mango de lo que solo podía asumir que era un cuchillo. Podía escuchar sus pasos golpeando contra el suelo y su respiración agitada mientras me perseguía a través de la oscuridad durante probablemente unos buenos 2 minutos. Comenzó a disminuir la velocidad y eventualmente era solo el sonido de mí corriendo por él. Oscuro bosque. Afortunadamente yo había estado en el bosque. Me llevé el teléfono y las llaves, así que llamé al 911 y cuando llegaron al campamento solo estaba mi camioneta. El auto rojo no estaba y tampoco el hombre. Les describí todo, ya que tanto el auto como el hombre tenían un aspecto muy distintivo. Pero esa información no fue suficiente. Creo que está bastante claro lo que estaba a punto de suceder esa noche, pero no parece haber ninguna razón para ello, aparte del hecho de que estaba acampando solo. La forma en que el hombre esperó hasta la noche para intentarlo y cómo llegó durante el día para que fuera más probable que lo siguiera más tarde es terriblemente manipulador.
Me preocupa que otros puedan ser víctimas de esto o posiblemente ya lo hayan sido.